Iniciemos la grabación. Listo. Muchas gracias. Ya estamos grabando la sesión. Y bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Nosotros somos la Asociación Civil Magister Libertas. Somos un grupo de profesionales de muy diversas especialidades, ¿no? Que nos hemos asociado para, entre otras cosas, difundir el conocimiento de nuestras áreas de especialidad. Y hemos lanzado nuestras cátedras de verano, hemos lanzado otros cursos y bueno, y en esta ocasión estamos dando este webinar gratuito que tiene como título la importancia de las habilidades blandas. Y si bien es cierto en la presentación de hoy, no solamente vamos a hablar de habilidades blandas, vamos a hablar de otros tipos de habilidades, pero que también nos preparan, ¿no?, para lo que es el liderazgo y el emprendimiento en esta época donde si hay una cosa que caracteriza esta época es que tenemos antes decíamos un cambio constante, pero ahora incluso creo que el adjetivo este de constante se queda corto. Tenemos un cambio, pero que es creciente. Ahora estamos hablando de que el cambio es exponencial. Y entonces, de alguna manera, la exposición de hoy tiene que ver con, entre otras cosas, qué cosa es lo que necesitamos hacer para adaptarnos, para responder a esta época de cambios constantes y yo diría incluso dramáticos, exponenciales. Entonces vamos a ir revisando algunas de esas competencias. Y justamente fíjense, vamos a empezar con este concepto que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, que es el concepto de alfabetización digital, ¿sí? Eh, ¿Qué cosa es la alfabetización digital? No es tomar un curso de Word o de Excel o de PowerPoint, eso digamos que es la base, pero digamos que el concepto en general es lograr tener las habilidades para poder navegar, ¿sí? En un mundo que es cada vez más digital y en los distintos ámbitos de nuestros mundos, pues, ¿no? En el trabajo, ¿no? Ahora mucho del trabajo se hace en casa, por ejemplo, ¿no? Hay estos entornos híbridos. En nuestra vida cotidiana, nosotros vamos a un restaurante y ya, imagínense, ya no hay la carta física, ¿no? Eh, hay un sticker donde está el código QR y tenemos que con nuestros celulares capturar el código QR. En la educación, que si bien es cierto en nuestro país, un poco que la legislación está retrocediendo en cuanto al tema de la virtualidad. En otros países vemos que se mantiene y con fuerza, ¿no? Les puedo comentar, por ejemplo, en Argentina alguna vez yo di una clase en la Universidad Siglo XXI y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque entro y en el Zoom habían 150 personas y la profesora que me invitó, me pide disculpas, yo no entendía, me dice, profe, discúlpeme, pero hay poca gente. Le digo, ¿cuánta gente entra? No, me dice, entran 300, 400 personas. Impresionante. Y entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud frente a esto, no? Hay una actitud que puede ser pesimista, ¿no? O sea, la tecnología, las máquinas nos van a quitar el trabajo, y bueno, y si pensamos pues en la ciencia ficción, y por eso puse ahí una imagen de la película ya clásica, ¿no? Del año 84, de la película Terminator, las máquinas van a tomar el poder ¿no? Y van a aniquilar a la humanidad. Y la verdad que en la historia ya ha habido este tipo de actitudes, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hablaba de la industria, hay gente muy importante se manifestaba con mucho temor, ¿no? Y en realidad deberíamos, y ese es también, y obviamente esto es discrepable, pero mi opinión es que deberíamos tener una actitud más positiva, ¿no? Deberíamos preguntarnos cómo nos ayuda la tecnología, como dice ahí, para hacer un mundo mejor, ¿no? Para poder hacer un mejor trabajo, vivir una vida mejor
y lograr nuestras metas. Esto no es una posición ingenua. Estamos también conscientes de que tiene sus contras y justamente lo vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que sí nos exige es que nos tenemos que convertir en aprendices de por vida, ¿sí? Entonces, una de las competencias importantes, ¿no? Y vamos a hablar también un poco de repente de educación, es que en nuestros centros educativos, no en todos los niveles, yo soy profesor universitario, enseño tanto en la Universidad del Pacífico como en la Universidad de Lima, eh, una de las competencias que tienen que desarrollar nuestros estudiantes es la del aprendizaje autónomo. ¿Sí? O sea, no podemos, o sea, debemos ya desterrar esa idea de que es el profesor el que enseña y el alumno el que aprende, ¿no? O sea, ahora los enfoques más modernos de la educación deben de promover para que los estudiantes puedan aprender de manera autónoma, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué nos lleva? Que sí, si bien es cierto, las habilidades técnicas son importantes justamente para diferenciarnos, por ejemplo, de la máquina, ahora que viene con fuerza la inteligencia artificial, es que las competencias más humanas, donde los robots todavía no superan a las personas, van a ser muy apreciadas, ¿no? Competencias humanas como la empatía o la creatividad. Entonces, hablemos de otro tipo de competencias. Fíjense que estamos empezando con competencias duras, ¿no? Las habilidades con los datos, ¿sí? Los datos, ustedes saben, son el recurso más valioso y las empresas buscan gente que sepa manejar con datos, que se sienta cómoda trabajando con datos. Y ojo, no estamos hablando, no estamos diciendo que nos tenemos que convertir en científicos de datos, ¿no? Que por cierto es una profesión muy, muy buscada actualmente. Hay déficit. Les puedo comentar en la Universidad del Pacífico que donde hay una carrera que se llama Ingeniería de Información, que es básicamente ciencia de datos. Hasta hace unos años entraban 6, 7 chicos por promoción. El año pasado, en uno de los semestres, han entrado 40. O sea, ya hay, es una profesión que está empezando a ser más demandada y más vista, ¿sí? Entonces, claro, y la idea de la información ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. La idea de los datos es convertirla en información para poder tomar datos. Obviamente, aquí, bueno, y de repente no tan obviamente, aquí lo que hay que hacer siempre es lo que me decía un colega eh, mucho más experimentado que yo, me decía, oye, Leo, tú no debes de comer crudo, ¿no? Y por comer crudo quiere decir, pues, de que, oye, si te dan una información, necesitas cuestionarla, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver, pues, con esta habilidad que es el pensamiento crítico, que creo que también lo vamos a ver, ¿no? Y el tema de evitar los sesgos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Las habilidades técnicas van a seguir siendo importantes, claro que sí. Si bien es cierto, hay tecnología, vamos a necesitar para hacer un buen trabajo, trabajar junto con la tecnología. Pero esto también implica de que desde que la tecnología avanza cada vez más rápido, este tipo de habilidades técnicas son de rápida obsolescencia. Y entonces vamos a necesitar actualizarnos de manera continua, ¿sí? Entonces eso nos guste o no nos guste, ¿no? Hay personas que somos más dados a las tecnologías, hay otras personas que no lo son tanto, vamos a necesitar adaptarnos. El ejemplo que tengo, por ejemplo, dentro de mi familia, mi padre con 80 y pico años, él ha trabajado con más de 80 años, daba clases y en pandemia él tuvo que adaptarse. Vivía con una de mis hijas, una de sus nietas, y bueno, más o menos aprendió, ¿no? Con 80 y pico años. Y eso es un poco lo que nos va a suceder a todos nosotros. Vamos a ir siendo cada vez más mayores, pero este tema de poder actualizarnos en todo lo que es tecnología va a ser una constante en nuestra vida. Ahora, esto es lo que les decía. Sí, la tecnología nos va a ayudar, pero también tiene sus bemoles, tiene su lado oscuro, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, imagínense familias donde prácticamente ya familias que no conversan,
¿no? Van al restaurante, está la familia y cada uno está mirando, uno mira el celular, otro la tablet, ¿no? Y la comunicación humana prácticamente no se da. Eh, Hay casos muy tristes de adolescentes que sufren, pues, acoso, ciberacoso, ¿no? Incluso en muchos casos en algunos casos muy tristes, eso incluso lleva a estos chicos al suicidio, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de ello. Y bueno, y después todo lo que es los crímenes digitales, ¿no? Los robos de clave, los virus, el phishing, la suplantación de identidad, todo eso son amenazas y tenemos que vivir con ello, ¿sí? O sea, podríamos decir que la tecnología no es buena ni mala, va a depender mucho, es como el dinero, ¿no? El dinero no es bueno o malo, o sea, el medio es un fin, la tecnología también es un fin, depende de cómo se use y bueno, y hay medidas que se pueden tomar, ¿no? Las herramientas de seguridad tecnológica. Y bueno, esto ya les había comentado, va a ser muy importante eh, en, en, en nuestra educación desarrollar esto, ¿no? Lo que es el pensamiento crítico. Pensar de manera objetiva e independiente, no tomar todo al pie de la letra, lo que me decía mi colega senior, ¿no? Oye, no comas crudo, ¿sí? Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay noticias, a veces en redes sociales, caemos pues en el error de que nos pasan una noticia y decimos, y es cierto, y en realidad no es cierto, ¿no? Entonces necesitamos evaluar la información, buscar siempre fuentes confiables, cuestionar, ¿no? Y algo que por ahí leí en un libro de Bernard Marx sobre las competencias, sobre las tendencias tecnológicas, es que el Internet, nosotros decimos pues que el Internet ha democratizado la información y ojo, hay que tener cuidado con eso, porque gracias a las búsquedas que son basadas en algoritmo, básicamente nosotros desarrollamos sesgos, ¿sí? Si yo pienso de una determinada manera, todo lo que yo busco va a reforzar la manera como yo pienso. Y entonces voy a crearme una burbuja y pensar de que el mundo es así. Y en realidad el mundo no es así, ¿no? Imagínense ustedes, yo tengo imagínense, soy partidario del presidente Maduro, imagínense, ¿ya? Supuesto negado, ¿no? Y entonces todo lo que yo busco en el Internet es apoyando al presidente Maduro. Entonces yo voy a pensar o creer que el mundo gira en torno a mis ideas. Entonces, por eso lo que necesitamos aquí es pensamiento crítico. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones, no? Y ojo, que las decisiones que pueden ser correctas para ti pueden ser incorrectas para otro, ¿sí? Los seres humanos pensamos de manera diferente, vemos el mundo de manera diferente, ¿no? Y eso nos lleva a un problema ético porque bueno, ahí lo vamos a ver cuando hablemos un poco de diversidad, ¿no? Y las decisiones normalmente son una combinación. Las decisiones no solamente son racionales, ¿sí? Los seres humanos no solamente somos racionalidad, somos también emocionalidad, ¿sí? Ejemplo, les doy un ejemplo mío, ¿no? O sea, yo cuando decidí cuál iba a ser mi casa, o sea, obviamente, pues, había la parte racional, por supuesto que sí, pero también era de que yo entro y digo, oye, ¿cómo me siento acá? O sea, como que hice clic con la casa. No, sí, esta casa me gusta. ¿Sí? Entonces, y la parte emocional tiene que ver con lo que son mis valores y mis creencias, ¿sí? Las decisiones, los seres humanos, les doy un dato, el 90% de las decisiones de los seres humanos está debajo de la línea de racionalidad. O sea, son decisiones que no son racionales. Son a partir de qué cosas somos nosotros, qué cosas somos nosotros, nuestros valores y nuestras creencias, que normalmente están ocultas a nosotros. ¿Sí? Y el tema de los instintos, ¿no? Y es bien interesante hablar de esto, porque nosotros tenemos células
neuronas no solamente en la cabeza. Es interesante. O sea, eh, nuestro cerebro no es el único pensante. Nosotros tenemos neuronas, ¿no? También alrededor de nuestro corazón y también en la parte de nuestros intestinos, que justamente se refleja en estos tres elementos, ¿sí? Entonces, eso de que a veces el corazón siente puede estar asociado a este hecho científico, que, ojo, no es de reciente descubrimiento. Esto que yo les cuento ha sido descubierto a finales del siglo XIX, ya hace más de 100 años, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que hay que cuidarse a la hora de tomar decisiones es en tomar estos atajos mentales, pues, ¿no? Un atajo mental puede ser, pues, oye, mi jefe lo dice, entonces ya como mi jefe lo dice, entonces debe estar bien y digo, ya, ok, tomo el atajo y digo, ok, está bien, ¿no? Mi jefe porque sabe más. O un atajo mental puede ser el pensamiento de la multitud, ya como la mayoría piensa que es así, entonces debe ser así, entonces, no. Nuevamente, el pensamiento crítico que acabamos de ver tiene que jugar fuertemente aquí también, ¿ok? Inteligencia emocional, ¿sí? Es otra de las competencias que nos debe ayudar a navegar la ola del cambio, ¿sí? ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional parte por el tema de nosotros ser conscientes de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo yo reacciono? Y ese tema de la autoconciencia no es fácil de lograr, pero se puede lograr, ¿sí? Y cómo nosotros expresamos y regulamos nuestras emociones, ¿sí? Hay dos tipos de inteligencia emocional, y esto es teoría de Daniel Goleman, ¿no? Hay la inteligencia intrapersonal, que es cómo me manejo yo, y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver en mis relaciones con los otros. Sin embargo, para tener una buena inteligencia interpersonal o relacional, si ustedes quieren, obviamente también necesito manejar bien todo lo que es mío, todo lo que es intrapersonal. ¿Qué cosa podemos hacer para mejorar la inteligencia emocional? La base de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Y para lograr la autoconciencia, uno de los mecanismos, por ejemplo, es que esto está completamente estudiado, ¿no? Hay muchísimos artículos científicos sobre eso, es hacer meditación, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, es hacer meditación. Con la meditación, cosa que yo practico ya desde hace un tiempo, logramos o nos entrenamos en la autoconciencia y vamos por el mundo de algún modo con una cámara prendida acá, como si tuviésemos una cámara prendida aquí donde yo me estoy viendo a mí mismo, ¿sí? Los seres humanos no andamos por ahí con un espejo, ¿sí? Normalmente no somos conscientes de cómo nos proyectamos. Yo recuerdo de joven en la universidad, ah, ¿qué pasa? Tenía mucha tendencia a la introversión, a la timidez. Y entonces la timidez me hacía proyectarme con algunos amigos o compañeros en ese momento, ¿no? Que me decían como si yo fuese sobrado, ¿me entienden, no? Y ya después, con esas mismas personas, ya me hice amigos y en una reunión entre tragos me decían, oye, yo pensaba que tú eras diferente, tú eres bien sencillo, eres bien plano. Entonces ¿qué pasa? Yo de joven no tenía conciencia de cómo me proyectaba ante el resto. Esa autoconciencia es muy importante, porque entonces estamos conscientes de qué impacto nosotros generamos en el resto. Y eso nos da mucha potencia, porque entonces, por ejemplo, eh, en una reunión con un cliente, ¿no? En una reunión de directorio para vender una idea, ¿sí? ¿Cómo yo me comunico? Porque, ojo, la comunicación no solamente, y lo vamos a ver más adelante, la comunicación no es solamente lo que yo digo. O sea, la venta de una idea tiene una parte racional, por supuesto, claro que sí. No estamos negando la importancia de la racionalidad. Pero del otro lado tengo un ser humano que tiene también emociones. Y si yo, por ejemplo, no sé adecuarme o no hago una buena conexión emocional,
lo más probable es que no logre vender la idea, ¿sí? Y la forma como yo comunico emociones es básicamente a partir de mi parte no verbal. La parte no verbal es muy importante. Tiene que ver con mi tono de voz, con mi gestualidad, con mi corporalidad, cómo me miro, ¿sí? ¿No? Y cómo ajusto lo que yo digo en función a lo que escucho o veo en mi audiencia, ¿sí? Esto yo lo menciono mucho en mis clases en las universidades, ¿no? Yo les digo, muchachos, ustedes están sentados ahí escuchándome, ¿no? Cuando me toca a mí hablar, porque les hago hablar mucho a ellos también, les digo, muchachos, cuando ustedes están sentados ahí, también me están comunicando cosas. Porque yo hablo, les comento yo hablo, hago la clase y estoy mirándolos. ¿Por qué hago eso? Porque lo que yo les digo es, muchachos, es imposible que un ser humano no comunique. Así ustedes estén sentados ahí callados, quietos. La forma como me miran, la forma como se sientan, cómo se mueven, cómo bostezan, cómo sonríen, cómo gestualizan, todo eso a mí me da información, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas bien importantes que nosotros necesitamos aprender para adaptarnos mejor a este mundo, ¿sí? Cosa que todavía las máquinas no van a poder hacer durante mucho tiempo, calculo. Puedo estar equivocado. ¿No? Estas habilidades como la creatividad, que esto ya son habilidades blandas, ¿no? Esto de pensar y producir, ¿no? En equipo, no solamente individualmente, con equipo. Sesiones de creatividad, ¿no? Donde fluye una idea, la gente comparte su idea, se suspende la crítica, ¿sí? Se prueban las ideas, el error no se penaliza, eh, y donde la emocionalidad es ligera, pues, no es seria. O sea, los creativos no son gente, y ojo, yo digo los creativos, pero cualquier ser humano puede ser creativo, ¿sí? Hay como un tabú, ¿no? Dicen, no, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros no podemos ser creativos. Falso. Claro que somos creativos. Es, es un cliché. En general, cualquier persona puede ser creativa. Se necesita crear las condiciones, el entorno. La emocionalidad normalmente tiene que ser de liviandad, ¿sí? Y por liviandad es lo opuesto de gravedad. O sea, la seriedad no es, no es un buen input para la creatividad. Se necesita liviandad, ¿sí? Entonces, se necesita espacios para poder pensar. Yo he trabajado 20 años en la corporación Belcor, ¿no? Comercialización de productos de belleza para la mujer, ¿no? Multinacional, presente en 15 países de América Latina, ¿no? Yo me acuerdo que a inicios de los 2000, ya hace casi 25 años, este, estábamos en el edificio de Citibank, ahí en la esquina entre República de Panamá y Corpac, y teníamos del edificio de Citibank teníamos 13 pisos y todos los pisos eran iguales, todos los pisos eran iguales, ¿no? El estándar de oficinas con cubículos, ¿no? Y salvo el piso donde estaban la gente de publicidad, ¿no? Tú entrabas al piso de publicidad y parecía pues que estabas entrando a Disney, ¿no? O sea, era colores, todo, o sea, todo era creativo. Nosotros teníamos, los de las otras áreas teníamos código de vestimenta, los otros no, iban como querían, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían la idea de que se quería, se quería propugnar la creatividad. Eso con los años cambió. Ya en mis últimos años de Belcor, el 2014, 2015, nos mudamos al nuevo local que está en Pardo y Aliaga, y ahí los diseños de las oficinas cambiaron rotundamente. Eran oficinas planas para justamente generar la creatividad. Y cada piso tenía dos salas. Le decían la sala C, que era la sala de creatividad, con toda una serie de elementos para que la gente juegue, ¿no? La parte lúdica es importante, y una sala de descanso, ¿sí? Entonces, corporaciones como Belcor rompieron muchos paradigmas. Yo ya trabajando como consultor que he visitado otras empresas, he visto pues que
que el diseño del espacio físico en las oficinas, en las empresas ha evolucionado mucho, justamente para crear las condiciones para la creatividad. Eh, Algo que también resulta importantísimo y es vamos a decirlo así, uno de los valores diferenciados o diferenciales en una organización es la colaboración, pues, ¿no? O sea, una empresa donde sus colaboradores saben colaborar, definitivamente va a poder destacarse sobre el resto, ¿sí? Y la colaboración está fuertemente afectadas por variables estructurales de la organización, ¿no? Por variables estructurales puede ser, pues, oye, ¿cómo es la estructura de la organización? ¿Sí? Este, si la estructura es tradicional como funcional, donde hay feudos y donde hay gerentes fuertes, jefaturas fuertes, supervisores fuertes, difícilmente la colaboración se va a dar porque el jefe de un área va a decir, oye, te va a decir, imagínate que tú trabajas y te dice, tú no conversas con lo del otra área porque con quien tienes que conversar es conmigo, ¿no? ¿Qué otras variables estructurales? Puede ser, por ejemplo, todo el tema de normatividad. Hay empresas que son muy formales. En el Estado, por ejemplo, la cultura es muy formal. Hay una ley, una norma y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, si esa norma no se alinea con el tema de la colaboración, también es un poco complicado, ¿no? Y podríamos hablar de otras variables. Ahí, por ejemplo, hablamos de estructuras planas basadas en proyecto, trabajo online, ¿sí? Y eso, claro, es difícil porque justamente si es que hay intereses eh, dentro de algunas personas que esto no se va a dar porque es el juego del poder, ¿no? Es el juego del poder que se da dentro de las organizaciones también, ¿no? Entonces, estamos hablando de generar confianza, estamos hablando de generar transparencia, de generar la escucha, la inteligencia emocional a partir de lo que hemos hablado. Y esto se va a dar dependiendo también del tipo de organización, ¿no? Hay algunas barreras, hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho tiempo, es dependiendo de si se prioriza el uso de herramientas, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar toda la noche de esto, ¿no? Porque hay nuevas formas de trabajo, la agilidad es una de ellas, la agilidad que ya tiene. En el mundo la agilidad viene desde el año 2001, o sea, no es que sea muy reciente, ¿no? En el Perú recién ha entrado con fuerza hace algunos años atrás, unos 10 o 15 años atrás. Pero ahora está siendo seriamente cuestionada, ¿sí? Y no es que yo la esté cuestionando, yo creo que sí, sí da valor. El problema está en que como no se está implementando de la manera correcta, se está generando mala fama. O sea, hay muchos proyectos de transformación ágil que no terminan bien, no terminan de convertirse y claro, y la gente que toma decisiones dice, bueno, ¿qué pasó? Hemos metido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dinero y no estamos dando el resultado, así que ¿para qué lo hicimos? ¿No? Entonces, hay como una corriente en contra de. La comunicación, muy importante, ¿no? De esto ya les he estado hablando de manera, fíjense que todos los temas están interrelacionados. El tema de la comunicación interpersonal, no solamente de manera oral, sino, y ni de manera escrita, sino y sobre todo también la parte no verbal, ¿sí? Que les he estado mencionando. Por ahí hay estudios que dicen pues que el 93% de la comunicación humana es no verbal, ¿sí? Cuando nos hablan de comunicación y nos enseñan, muchas veces nos ponen pues ese modelito que dice emisor, transmisor, el medio, el código, ¿ya? Ese modelo de comunicación se desarrolló en los laboratorios Bell y modela la comunicación entre dos máquinas, entre dos teléfonos. Eso no es un buen modelo de lo que es la comunicación humana. La comunicación humana es mucho más compleja, se da de manera bidireccional y tiene elementos mucho más sutiles, ¿sí? Que son los elementos emocionales y corporales.
¿sí? Y nosotros, mucha de la comunicación, por ejemplo, no la sabemos ver porque nos perdemos de esos elementos. Solamente nos concentramos en la parte verbal, ¿no? En la parte lógica, ¿sí? Entonces, la comunicación interpersonal es importantísimo, lo que les estaba hablando, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, va y presenta una idea, vende una idea, no solamente vende a partir de los hechos lógicos, vende también por el encanto. ¿Sí? Los políticos lo saben bien. O sea, los políticos eh, o los marqueteros, ¿no? Lo que les estaba mencionando, ¿no? La gente que trabaja en marketing sabe esto, pues. O sea, no solamente es trabajar la parte racional, es también trabajar la parte emocional, ¿sí? Y bueno, acá hablamos de otra tendencia. ¿Qué cosa nos está sucediendo? Y esto yo les puedo comentar, no les había dicho. Yo además soy coach. Hago coaching a personas y en mi experiencia haciendo coaching, cuando vienen las personas a las sesiones, veo esto fuertemente. Es una de las tendencias, ¿no? Vienen con que, oye, no tengo estabilidad en el trabajo, ¿sí? ¿Y qué cosa sucede? Que mucho del paradigma nuestro, ¿no? Hace 40 años, que en mi caso, pues ya más de 40 años que ingresé a la universidad, veníamos pues desde nuestras casas, ¿no? Nuestros padres nos decían, oye, tienes que buscar un empleo a tiempo completo en una buena empresa, ¿no? Que en algún momento, en el caso particular mío, lo conseguí. Sin embargo, eso está siendo cada vez menos la regla, ¿no? En Estados Unidos ya más de la tercera parte de los trabajos son freelance y están aumentando. Y son sobre todo trabajos creativos y trabajos intensivos en conocimiento. Y ustedes saben que los trabajos intensivos en conocimiento vienen en aumento. Entonces son trabajos independientes por proyectos, por contrato. O sea, es la inestabilidad. ¿Y quién nos preparó para este entorno? Si venimos con ese paradigma de que quiero estabilidad, difícil. Y entonces, ¿eso a qué cosa nos obliga? Nos obliga a desarrollar todas estas competencias que hemos estado hablando. Porque entonces ya voy a tener que trabajar por mi cuenta, trabajar de manera independiente, ser más emprendedor. Y el emprendimiento no es una cosa fácil, ¿sí? Eh, Cuando yo estoy dentro de una empresa, estoy cobijado, ¿sí? Cuando yo trabajo por mi cuenta, no estoy cobijado. Yo mismo tengo que buscar mis clientes, ¿sí? eh, Necesito desarrollarme, necesito tener una estructura, ¿no? O sea, cuando yo voy al trabajo soy como un obrero, ¿no? Marco entrada, tengo todo agendado, todo listo. Si es que yo me acostumbré a trabajar en una empresa, cuando estoy solo en mi casa, tengo muchos distractores. Mi esposa me dice que baje a ayudar, tengo la televisión, bajo a la cocina a comer algo, o sea, puedo, mi vida se puede ir, mi tiempo se puede ir en esos detalles. Tengo el internet, el celular, tengo el Netflix, o sea, voy a necesitar estructurarme para ganar esa disciplina, ¿sí? No, necesitamos también, y lo vamos a comentar, creo que sobre el final de esta presentación, a cuidarnos. Ya vamos a hablar de eso, cuando hablemos de cuidado de nosotros mismos. Y claro, y acá estamos hablando de adaptabilidad. Con la emergencia de estas tecnologías, como la inteligencia artificial, van a aparecer muchos empleos, pero también van a desaparecer muchos, ¿sí? Por ahí vi un artículo en Gestión hace unos días que dice que por lo menos un 30% de los trabajos van a desaparecer. Y en las economías más evolucionadas esto puede llegar a un 50 o 60%. ¿Esto quiere decir que va a haber menos trabajo? Probablemente no, probablemente incluso haya más trabajo, pero el tema, el desafío, el reto es reinventarse. Justamente la flexibilidad, la versatilidad, este, o sea, ya no podemos pensar en que vamos a ir a la universidad 5 años y de lo que aprendimos
En esos 5 años vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Eso, eso ya ni siquiera es cierto en muy buen porcentaje, por ejemplo, en mi generación. Yo tengo ya 58 años prácticamente, ya no me falta nada. Y ya no es cierto, yo he tenido necesidad de reinventarme, ¿sí? Y tener una mentalidad de crecimiento. O sea, la mentalidad de crecimiento quiere decir, oye, los seres humanos podemos aprender cosas, incluso estando mayores. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y eso nos lo dice la neurociencia, nuestro cerebro tiene una propiedad, que es la plasticidad. La plasticidad del cerebro quiere decir que ante una nueva experiencia se produce el fenómeno que le llaman sinapsis, si es que no estoy recordando mal. O sea, se generan nuevas conexiones entre neuronas. Pero ojo, estamos hablando de nuevas experiencias. Yo tengo colegas en las universidades que me dicen, yo tengo 31 años trabajando, enseñando, sé mucho, pero claro, yo le pregunto, le podría preguntar, no lo sé, ¿no? Si viene enseñando 31 años lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, en realidad no está aprendiendo mucho. O sea, deberíamos agarrar y hacer experimentos y ver, o sea, tener la mentalidad de mejora continua, hacer experimentos, equivocarnos, aprender y volver a intentarlo. Y, y aprender en el proceso, ¿sí? Salir de nuestra zona de confort. ¿Qué pasa? Antes nosotros pensábamos, pues, de que la cancha de juego era el Perú, ¿no? Para los que estamos en el Perú. Y no, pues ahora la cancha, sobre todo ahora con la tecnología, la cancha es el mundo, ¿sí? Tenemos cada vez la movilidad entre los países, la facilidad del transporte también facilita. Las inversiones que vienen de afuera, vienen empresas de afuera y muchas veces, dada la escasez de oferta que tenemos, de mano de obra de calidad, de profesionales de calidad, hacen que muchas de estas empresas que vienen de fuera traigan su gente. Entonces, nos vemos entonces en entornos donde hay una gran diversidad, ¿no? En raza, en género, en cultura, en edad, ¿sí? En creencias religiosas, creencias políticas, ¿sí? Entonces, imagínense. Y hay proyectos, por ejemplo, en multinacionales donde tienen que trabajar juntos. Y muchas veces esta diferencia cultural, y yo les podría contar un caso mío, no hay tiempo, pero no tienen idea lo importante que puede ser las diferencias culturales cuando se impacta eso a nivel de cómo se va a llevar un proyecto, por ejemplo. O sea, puede ser muy, muy costoso, muy, muy costoso. Entonces necesitamos desarrollar también esa capacidad. Obviamente, este tema de la diversidad pasa por cultivar un valor que es muy importante, que es el respeto, ¿no? Oye, si alguien es diferente a mí, no necesariamente significa que es una amenaza, ¿sí? ¿Sí? En todos estos ámbitos que hemos visto, ¿no? El valor del respeto es algo muy, muy importante. Está comprobado que a mayor diversidad y mayor innovación, ¿sí? Porque imagínense, personas de otras partes del mundo ven el mundo de manera diferente. Tienen una manera de... Yo por estudios hice una especialización en Japón y tenía compañeros del Asia. Y claro, habían orientales, ¿no? Habían árabes, musulmanes, árabes de Europa, o sea, turcos, habían latinoamericanos, ¿no? Coreanos, chinos, y la verdad que fue una experiencia muy rica, ¿no? O sea, interactuar con ellos y ver los diferentes puntos de vista. Me acuerdo que hacíamos equipos y desarrollábamos soluciones muy, muy interesantes. Entonces, acá la idea es conocer otras culturas, saber apreciar otras culturas, ¿no? Tengo un amigo que siempre que viaja busca restaurantes peruanos. Yo le digo, no, ¿para qué quieres comer peruanos? Y ya
Es lo mismo, ya tenemos la mejor comida del mundo, ya no hay discusión. Que eso también es relativo, ojo, ¿ya? Pero, oye, anda y experimenta otras cosas, ábrete a otras posibilidades, ¿no? La ética, importantísima. ¿Qué cosa es la ética? Lo podemos resumir así, ¿no? Los principios guía para nuestra toma de decisiones y nuestros comportamientos. ¿La ética es la misma para todos? No, no es la misma. No es la misma. O sea, esto está comprobado. Yo en las universidades, en algunos de los cursos que dicto, hago una dinámica donde evidencio con mis estudiantes que todos ellos tienen éticas no iguales. Le dan diferente valor a las cosas en función de quiénes son ellos, en función de si es hombre o mujer, en función de qué clase social viene, en función de qué ciudad viene, en función de las experiencias que han tenido, le van a dar más o menos valor a determinadas cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿y por qué? Porque las nuevas tecnologías nos van a traer nuevos desafíos éticos. Y no son las máquinas las que van a tomar ese tipo de decisiones, son las personas. ¿Sí? Y todo esto nos lleva al liderazgo, pues, ¿sí? Fíjense este nuevo entorno donde empresas que trabajan de manera distribuida y trabajan pues de manera virtual. Hay mucha diversidad cultural. La mayoría de tareas son creativas, son trabajos gig, o sea, el tema del freelance. Hay estructuras fluidas, hay estructuras proyectizadas que aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, cada vez más se va a necesitar tener líderes. Los líderes no solamente están en las partes más altas de la jerarquía, ahora se necesitan líderes en toda la organización, en toda la organización. Entonces, el tipo de competencias que hemos estado hablando, como es la comunicación, la coordinación, la comunicación, nosotros podemos pensar, ah, no, eso es solamente para los líderes. Yo que tengo un trabajo técnico aquí nomás. No, no, ya desde hace mucho tiempo. Yo les puedo comentar, nosotros en Belcor, cuando seleccionábamos personas, yo tengo mucha experiencia seleccionando gente, este, las competencias técnicas las podíamos validar de una manera. En la entrevista, básicamente, lo que nosotros veíamos era si podía ser, cómo eran sus competencias de comunicación y si podía ser un trabajo, un buen jugador de equipo, ¿no? Entonces, líderes necesitamos en todas las personas. A los líderes ya no se les mide por el número de seguidores. A los líderes ahora se les mide por qué tantos líderes puede crear dentro de su equipo, ¿no? Entonces, básicamente, la función del líder es sacar lo mejor de sus equipos. Incluso, incluso, y esto se los puedo comentar, yo lo he practicado, incluso eh, en mi equipo tú puedes tener, yo puedo tener gente que es mejor que yo en muchos otros aspectos. O sea, ese tema de que yo para ser líder tengo que ser mejor que toda mi gente en todos los aspectos, imposible, pues, imposible, no hay forma. Sobre todo, si tú piensas de la otra manera, realmente te vas a limitar, pero tremendamente. No vas a poder agarrar proyectos más grandes y más importantes. Como estamos hablando de emprendimiento, como estamos hablando de gig economy, donde está el freelance, ahora también tenemos que preocuparnos de nuestra marca personal y de hacer networking. ¿Sí? La marca personal es todo aquello que a ti te define, tus habilidades, tu experiencia, tu personalidad sobre todo, cómo te proyectas, cómo te posicionas, ¿sí? Como experto, qué cosa puedes obtener, clientes, ascensos, ¿sí? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Ahora, cuando se busca, cuando hay ofertas laborales, la gente incluso chequea tus redes sociales, tu Facebook, tu Instagram, todo eso. O sea, no solamente entran a tu LinkedIn, te chequean todo, ¿no? Entonces, esa foto donde apareces ebrio con tus amigos, ahí tienes que tener cuidado, pues, ¿sí? Entonces, que te vean como quieres que te vean, ¿no? Entonces, y ser muy estratégico en tus mensajes en redes sociales, ¿sí?
Esto es importantísimo. Me sonrío porque justamente hoy hice una sesión de coaching al respecto, ¿no? O sea, el tema de la gestión del tiempo, ¿sí? Cómo ser cada vez más productivo, pero ojo, sin ser una máquina, pues, ¿no? O sea, hay muchas distracciones. No se trata de llenar tu agenda y trabajar como loco, pues, ¿no? Como una máquina. Se trata de trabajar de manera más inteligente, con menos estrés. Ya vamos a hablar ahorita del cuidado, ¿no? Y darle espacio a otras cosas, ¿no? Tu cuidado, tu actividad física, tu sueño es importante. Entonces hay que planificar bien tu día, poner límites de tiempo para las cosas y priorizar, porque muchas veces cuando no hacemos esto, pensamos que podemos hacer todo, pero el día solamente tiene 24 horas y tú tienes una cantidad de energía que es limitada y que vas a necesitar reponer con el descanso, ¿sí? Bueno, el tema de la curiosidad, el aprendizaje continuo, ya de esto hemos hablado de manera indirecta, ¿no? La curiosidad es el deseo de aprender, el aprendizaje continuo es esa búsqueda continua de conocimiento. El aprendizaje se relaciona fuertemente con el valor de la humildad, ¿no? Y la humildad entendida no como el hecho de que le bajo la cabeza a las personas, no. Humildad desde el punto de vista de una actitud hacia el aprendizaje, ¿no? Lo contrario a la humildad es la soberbia, es decir, yo sé, yo ya no necesito aprender más. No, la humildad es esa apertura, ¿no? Y esa mentalidad de crecimiento que estuvimos hablando, ¿no? Oye, podemos crecer, podemos aprender, podemos mejorar incluso siendo bastante mayores, ¿sí? Incluso siendo bastante mayores. Se cree que las personas mayores ya no pueden aprender. En realidad sí podemos aprender, en la medida en que nos abramos a nuevas experiencias. No, y claro, cuando yo digo eso a los chicos, digo, pero chicos, cuidado con que también todo en un marco ético, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? ¿No? Entonces, eso de hacer hacer preguntas abiertas, escuchar con interés lo que otros dicen, tener conversaciones interesantes, es abrirse a nuevas experiencias, siempre bajo un marco ético, ¿sí? El cambio se nos viene fuerte, ¿no? O sea, es abrazar y celebrar el cambio. Fíjense que muchas de la gran parte de iniciativas de cambio fracasan. Hay dos aspectos, ¿no? Uno es impulsar, implementar el cambio, eso es cuando nosotros gestionamos proyectos como, y hay toda una disciplina. Yo uno de los cursos que dicto en la Universidad del Pacífico tiene que ver con gestión del cambio, ¿sí? Es todo el tema. ¿Qué cosa es la gestión del cambio? Se los podría resumir en pocas palabras. Es el factor humano de la gestión de proyectos, ¿sí? O sea, si no tomamos en cuenta el factor humano, el proyecto se nos puede caer o por lo menos se puede afectar muy seriamente. Ejemplo, muy rápido. Un tío mío, ya bastante senior, imagínense, tío mío, yo tengo 58, este tío ya debe estar por los 70. Trabaja en las líneas de tren de Lima, ¿no? Entonces, él hace años decía, oye, tío, ¿por qué la línea uno está, está atrasada? Tenía como 2 años de retraso. 2 años de retraso, imagínense. Y él me decía, no, lo que pasa es que el gobierno no ha sabido contemplar cómo manejar los desalojos de las personas cuyas casas tenían que ser, pues, destruidas, ¿no? No, el gobierno, o sea, de repente técnicamente diseñaron todo bien, perfecto, pero ese factor humano no lo supieron manejar y tuvo como consecuencia estos 2 años de retraso. Y el otro aspecto de la gestión de cambio tiene que ver en cómo cambiamos nosotros, ¿sí? Cómo nos adaptamos, cosa que no es sencillo, ¿sí? Pero básicamente el cambio tiene que ver fuertemente con cómo cambio yo mis puntos de vista. ¿Sí? Y ya para finalizar, ¿sí? Porque ahí, acá estoy con el tiempo, ya estoy más o menos cerca de los 50 minutos, lo que ya les estaba comentando, el tema del cuidado personal. Importantísimo. Salud física y mental, ¿no? Tener una vida equilibrada. Si nosotros queremos ser realmente productivos, tenemos que empezar con cuidarnos nosotros. Si nosotros
no nos cuidamos, no vamos a poder ser productivos. Y la factura, nos pueden pasar la factura muy fuertemente a nivel de enfermedades crónicas. Claro, y acá la gente joven dice, no, yo puedo trabajar duro. Sí, claro. Yo le digo, sí, cuando eres joven no te das cuenta. Y puedes aguantar, porque los seres humanos somos fuertes en ese sentido. Sí, tú puedes trabajar con estrés, eh, no cuidándote, no durmiendo bien, haciendo sobreesfuerzo, comiendo mal, pero, o teniendo un jefe nocivo, o están trabajando en un ambiente tóxico. Pero eso con los años se puede traducir o somatizar en enfermedades crónicas importantes, ¿no? Hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? No sobrecargarse, ¿no? Dormir. El cerebro también necesita no hacer nada. Los italianos tienen un dicho que es dolce far niente, que es el placer de no hacer nada, ¿no? Sentarse, imagínense, la figura que me vendieron era así, ¿no? Sentado, fumándose un cigarro, viendo el sunset, la puesta del sol, sin hacer nada, ¿no? El sueño es importante, la hidratación, el agua, el ejercicio, ¿no? Si ya somos mayorcitos, pues ya de repente no podemos correr, podemos caminar. La dieta, cuidado con la dieta. La comida peruana es muy rica, pero cuidado, ¿sí? Lo que les decía, hacer meditación es impresionante. Yo no creía en la meditación, no lo creía. ¿Por qué? Porque al comienzo no pasa nada, pues. Al comienzo no pasa nada, ¿no? Dice, esto no. Pero con el tiempo yo he podido eh, comprobar sus efectos beneficiosos, ¿no? Este, mejoras tu atención, no te estresas, ganas la autoconciencia, eso de estar pendiente de ti, ¿no? Abandonar la perfección, rodearte de gente positiva, ¿no? Encontrar tu sentido de propósito, haz lo que a ti te llene la vida, ¿no? Esto es un viaje continuo, ¿sí? Eh, requiere disciplina, por cierto, ¿no? Compromiso y esfuerzo, pero no te mates, pues. No, la vida no es solamente llegar a un punto, la vida es el camino y tenemos que aprender a disfrutarlo. Listo, señores, muchas gracias por su tiempo. Esto es el webinar de todas estas. Si tuviesen algunas preguntas, Darío, no sé cómo haríamos, no sé si han estado de repente escribiendo algo por el chat, pero podríamos comentar algo. Sí, podemos abrir para las preguntas que A ver, puedan hacer. Edith Córdoba, ¿cómo Ahí estás? está, perfecto. Coméntanos, Hola, ¿qué tal? Hola Darío. ¿qué ¿Qué tal? tal, Edith? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Sí, acá entrando y justamente yo quería comentar un caso de la experiencia laboral que justamente trata de lo que no estamos haciendo, ¿no? Que es la gestión del cambio o el famoso change management. Ujú, Te cuento la experiencia. Mira, ahí donde yo trabajaba se hizo un aplicativo, un app que corre en el celular para que el vendedor de créditos trate de hacer todo el trabajo que antes hacía en una PC o laptop dentro de la oficina, ya lo ujú. haga desde el celular completamente, Ajá. 100%, no tenga que ir a la oficina. Se hizo la aplicación, salió todo muy bien, perfecto, se le capacitó, todo bien. Pero algo que no nos dimos cuenta en su momento fue que a pesar de que ya tenían ellos una aplicación, la costumbre, los usos y costumbres, hacía que el vendedor vuelva a la oficina a hacer lo que hacía en la computadora, pero ahora en el celular, pero en la oficina, cuando el objetivo del proyecto era que justamente pase más tiempo en campo para que Qué bueno, mejore su venta, su productividad, ¿no? qué Pero buena. no gestionamos esa parte de los hábitos de la gente, sus Ajá. expectativas, sus costumbres, y eso, como tú dices, puede hacer que el proyecto
finalmente, técnicamente, haya sido un éxito, pero no lo es porque la gente no trabajamos esa gestión del cambio que le decimos, ¿no? Entonces Claro. hay muchas cosas ahí porque la gente, eh, cuando pasan estos cambios, la gente pues tiene emociones, ¿no? O sea, Ujú. otros piensan que iban a perder su trabajo, que ahora que no van a aprender la tecnología nueva. Claro, Entonces hay y un ahí montón de tú no temores. lo sabes, ¿no? O sea, tú dices, oye, el trabajador puede decir, oye, necesito ir a la oficina para que me vean. Si yo no me aparezco, de repente van a pensar que no estoy trabajando. O sea, podría ser un pensamiento. Son muchas cosas, sí, sí, así es Ujú. correcto. Entonces se tuvo que trabajar fuerte esa parte del chain management ya con los supervisores, los líderes de los equipos, para tratar de cambiar ese hábito, ¿no? Ujú. Esa costumbre de ir y, y que el monitoreo ya es distinto, ¿no? Ya al estar más tiempo en campo hay otras formas de monitorearlo usando Ok, también la tecnología, pero también darle cierto tipo de incentivos, ¿no? Como le decimos, motivadores para que adopten eso nuevo, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué también nos pasó? Que es más difícil hacer que alguien que está trabajando cambie que alguien que recién entra a la empresa lo hace naturalmente, porque ya entró claro. así y él dice, ah, bueno, es así y así se adapta, o sea, lo compra más rápido. Sin embargo, aquella persona que tiene más años es la que nos costó más cambiar. Sí, es cierto, es cierto. Y además hay algo que también es correcto, ¿no? O sea, los seres humanos no solamente nos comportamos según quiénes somos, sino también dependiendo de dónde estamos parados. Y cuando hablamos de dónde estamos parados, estamos hablando pues del sistema que nos contiene. En este caso es una organización. Hace un rato yo les hablaba de algunas variables estructurales dentro de las organizaciones. Los sistemas de compensación son una de esas variables, ¿sí? O sea, tú puedes ir, los puedes capacitar, los puedes concientizar, puedes tener sesiones de coaching, talleres, todo lo que tú quieras. Pero si los factores duros, ojo, los factores duros también son importantes. Si es que tú no cambiaste un sistema de compensación, o sea, mejor dicho, imagínate, si tú sigues recompensando el comportamiento antiguo que quieres suprimir, la gente no es tonta, la gente va a seguir buscando esa recompensa. Entonces, por eso necesitamos tener una mirada holística de los procesos de cambio y transformación en las organizaciones. Sí, la parte de cultura es importante, las habilidades blandas son importantes, pero también necesitas ver las otras variables. Pero el cambio siempre es no es de arriba para abajo, ¿no? El cambio siempre es de abajo para arriba, o de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, pero nadie cambia una organización porque la alta gerencia lo diga. No, eso No, no pasa, ¿no? no, yo podría, si tuviésemos tiempo, podría narrarles eh, varios casos donde nuestros jefes decían, ustedes ahora se van a comportar así. Y claro, nosotros decíamos, sí, jefe, claro, por supuesto, ¿no? Pero como nosotros sabíamos inconsciente, o sea, teníamos conciencia de que si nos comportábamos de esa manera íbamos a salir perdiendo personalmente, saboteábamos de manera oculta el, la orden. O sea, hacíamos resistencia pasiva, ¿sí? El jefe delegaba en un nuevo director, ¿no? El cambio y nosotros no le hacíamos caso, ¿sí? O sea, las personas, las organizaciones se defienden, ¿sí? Las organizaciones, hay un paradigma, ¿no? El paradigma de la edad, vamos a decirlo así, hay una teoría de un francés que se llama Frédéric Laloux. Tiene un libro muy interesante, se llama Reinventando las organizaciones, ¿no? Las grandes corporaciones, que él habla de las organizaciones naranja, y que tiene que ver con los ingenieros, visualizan la empresa como si fuese una máquina, ¿no? Y las máquinas, pues simplemente tú agarras una pieza, imagínate una persona, la reemplazas por otra y debería seguir funcionando, ¿no? Eh, un sistema que se construyó así hace ya mucho tiempo fue, por ejemplo, el Imperio Británico, ¿no? El Imperio Británico construyó
una burocracia que tenía que imagínense, pues el Imperio Británico, estás hablando pues no solamente la isla, estás hablando pues Canadá, Australia y todas las colonias inglesas del siglo XIX. Tenía que generar básicamente una burocracia para administrar todo ese imperio. Y para esa burocracia, ¿qué cosas se necesitaba? No estábamos hablando de computadoras, no existían en esa época. Se necesitaban personas idénticas que, que tenían que tener básicamente tres habilidades: saber leer, saber escribir con buena caligrafía y hacer las operaciones básicas aritméticas. Y todos igualitos, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? O sea, de tal manera de que tú agarrabas uno de ellos y lo intercambiabas por otro y ya está. O sea, era una máquina bien aceitada. Para poder crear a esas personas, ¿qué cosa inventaron? La escuela. La escuela desde el punto de vista de crear gente con eh, habilidades estandarizadas. Y nuestro sistema educativo ahora, incluso ahora en la actualidad, responde aún mucho a ese modelo. Y la época de los imperios ya ha pasado. Entonces ahí necesitamos un cambio de enfoque, pues. Ok, Edith, te agradezco mucho por el comentario. Gracias, Leopoldo. Acuérdate también del Management 3.0, ¿no? Que ya el Uy, enfoque está claro. en las personas, Sí, ¿no? sí, Ya, sí, sí, ya sí, sí. Sí lo conozco, el Management 3.0, todo lo que es Agile Skills. Sí, gracias. No sé si hay gracias. alguien más que quisiera comentar. Quería comentar algo, Dale, Darío. Teo. A un par de cositas, o de repente tres, pero muy rápido, muy rápido. Voy a ver cómo manejo esto. A ver. Mira, lo primero, hay un viejo dilema, digamos, que se está presentando respecto a esto de las habilidades blandas. No tan viejo, porque lo de las habilidades blandas no es tan antiguo, ¿no? Tiene mucha Ujú, fuerza en los últimos 10 años, diría quizá 15. ujú, Se ujú, hablaba de ellas, pero no se les daba ese nombre ni se les daba tampoco la importancia que ahora tienen, ¿no? Pero ujú, sí siempre se ha tenido en cuenta, pero ahora ya de manera más consciente y se trabaja en conjunto incluso, ¿no? Antes ujú, la facilidad de comunicación siempre fue importante. Siempre ujú. fue importante ponerse en el lugar del otro cuando administrabas personas, era muy importante la empatía y Correcto. se distinguía quién tenía esos atributos y quién no lo tenía en la jefatura. Pero hoy sí se Ajá. trabaja muy, muy sostenidamente. Ahora, ¿qué sucede? A veces me da la impresión, lo he podido percibir, especialmente dentro de gente con formación técnica, formación tecnológica, vamos a decir más Ujú, específicamente, ujú, que primero se resisten y luego hay una tendencia a desplazar las habilidades técnicas por las habilidades blandas, lo cual resulta peligroso. ¿Qué reflexión podrías darnos para que no suceda esto? Es decir, si yo le doy importancia a las habilidades blandas, que eso no implique que deje de lado las técnicas, porque si no, la cosa como que se complica, ¿no? mm. No, sí, lo hemos dicho acá, sobre el comienzo de la presentación, las habilidades Así es. técnicas van a seguir siendo importantes. O sea, no podemos dejar de darles su lugar, ¿sí? No podemos. O sea, si no, estamos dando ventaja, pues. Estamos dando ventaja. O sea, necesitamos ser amigos de la tecnología. Conozco personas, colegas que no son muy amigos de la tecnología y como que les causa rechazo, repulsión, ¿no? Dice, tengo que aprender esto, ¿no? Entonces, y lo que tú dices, eso de reemplazar, ¿no? O sea, dejo las habilidades técnicas y me voy por el otro lado. Claro, eso lo Desplazar un podría poco, ¿no? Sí. desplazarlas. Eso podría, Darío, eso yo lo podría asociar, por ejemplo, a cuando somos promovidos de una función técnica a una función de gestión, sí hay cierto nivel de desplazamiento. O sea, cuando nosotros pasamos a desarrollar trabajo más de gestión que trabajo técnico, yo creo que sí se da ese desplazamiento que tú das. ¿Puede ser peligroso? Sí, puede ser peligroso, pero mm, si es que yo soy técnico y hago eso,
hago ese desplazamiento, sí puede ser peligroso, porque mi trabajo es básicamente técnico, pero no quiere decir que yo no necesite habilidades blandas. Sí necesito habilidades blandas. Las habilidades blandas son tan importantes hoy que no solamente se necesitan para los jefes. O sea, todos necesitamos trabajar comunicándonos bien, colaborando bien. Necesitamos ser buenos jugadores de equipo y para eso necesitamos tener bien desarrolladas nuestras habilidades blandas. Imagínate un escenario donde se comete un error. Oye, por ejemplo, una habilidad blanda es saber dar y recibir retroalimentación. Necesitamos tener bien desarrollada esa competencia, ¿sí? Eh, no sé si con esto respondo tu inquietud. Sí, sí, perfectamente. Como que cada caso tendría que analizarse y en todo caso Sí, también, valga la redundancia, ser conscientes de que estas cosas pueden suceder, ¿no? Un sí. poco la conciencia de sí, tú mencionaste hace un momento en la presentación. No sé si puedes hablar un poco más sobre esto de tener conciencia de sí, que todo el mundo cree tenerla, pero no es así, ¿no? No, no, Ajá. no, 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 no. No, a ver, y yo les he mencionado que estoy practicando meditación desde hace unos años. Eso empezó en segundo año de pandemia. eh, y no, pues, eh, los seres humanos no andamos con un espejo por ahí. O sea, normalmente no nos vemos, no nos vemos. Entonces, y el caso mío, ¿no? O sea, yo de más joven era más introvertido, mirando hacia adentro. Entonces, yo no sabía regular cómo me mostraba, o sea, cómo proyectaba, ¿no? Entonces, eso es justamente una de las competencias importantes, es la inteligencia emocional. ¿Qué cosa me está pasando a mí? Es como que, ¿cómo me leo yo mismo? En estos momentos, ¿qué cosa estoy sintiendo? ¿Sí? La meditación, por ejemplo, ¿cómo logra eso? La meditación lo que hace es que tú te concentres en tu respiración y en el proceso de la respiración, eh, no siempre se puede, trates de que no tengas pensamientos acá. Te pueden asaltar pensamientos y tú dices, ok, los dejas ir los pensamientos. Y te empiezas a concentrar en tu cuerpo. ¿Por qué te concentras en tu cuerpo? Porque normalmente las emociones se reflejan en el cuerpo. O sea, imagínate, ya, estoy hablando de mí, yo he vivido mucho tiempo estresado y yo no me daba cuenta porque era lo normal para mí, ¿sí? Y entonces, con la meditación, por ejemplo, ¿qué te das cuenta? Que cuando estás estresado, tienes toda esta parte de acá contracturada, la tienes contracturada. Cuando no tienes conciencia de ti, para eso es normal. Porque es más, incluso tu cuerpo, tú aprendes a vivir de esa manera. Y lo que les estaba diciendo, somos tan fuertes que podemos aguantar, pero vive 5, 10, 15 años de esa manera. Eso se te somatiza. O sea, ya el cuerpo dice, pum, por acá la cosa revienta, ¿sí? Y hay muchos casos, ¿no? Entonces, el tema de ser autoconsciente para ganar regulación emocional es muy importante. Entonces, me aprendo a leerme yo y también aprendo a leer a las otras personas, ¿ya? Y lo que yo siempre, y no solamente se trata de leer, sino también de expresar, es como escribir. Escribir emociones es como yo proyecto emociones. Ok, y ahora, cuando yo sonrío, ¿no? Y es una práctica, ¿no? Cómo yo me proyecto. Y podemos cometer errores, ¿no? Podemos cometer errores, no sé, pues un gesto, ¿no? O sea, cuando se estudia mucho también el tema de las microexpresiones. En conversaciones que yo tengo, en sesiones de coaching, a veces se me sale mi yo burlón. ¿M? Entonces, en mi tono de voz hay como cierta burla. Y los seres humanos estamos equipados para detectar eso.
¿no? La otra vez me dijeron, era una ex estudiante que me está diciendo, me dice, profe, ¿qué? ¿Se está burlando? Y yo, no, no, yo la barajé, pero en realidad ella tenía razón. Yo me había burlado. Yo me había burlado. ¿Y qué pasó? En mi tono de voz. Y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿sí? En, en mi formación como coach ontológico nos entrenan en eso, en ganar en autoconciencia, pero es un proceso largo. O sea, yo no te podría decir, no, pues yo tengo conciencia plena de mí. No, no. Es más, probablemente nunca la voy a tener por completo. Siempre voy a tener algo que aprender. ¿Sí? Como lo decimos acá, es un viaje continuo. Más o menos eso, Darío. Bien, Leo, y una cosa chiquita antes de terminar ya, para no abusar de tu tiempo, que tengo Sí, entendido que tú claro. al final ibas a dar un mensaje respecto del curso Oh, que vas a sí, claro que dar, ¿no sí. es cierto? Pero que Y, quería hacerte un comentario previo antes, que tiene ok, que ver con lo que mencionaste de nuestra comida, ¿no? Creo que sin renunciar a esa parte tan importante de nuestra cultura, algo deberíamos hacer al respecto. Mire, te cuento una anécdota, les cuento a todos los sí. que están participando. Eso fue a fines de la década pasada, acompañé a un grupo de periodistas franceses que vinieron a hacer un documental en la periferia de Ajá, Lima. ¿Ya? Y ajá. estuve con ellos en Ventanilla, estuve en Manchay, estuve por Huaycán. Lo recorrimos y finalmente el documental se hizo en Manchay, pero el tema es que en algún momento y en varios momentos de las conversaciones, a ellos les llamó la atención algo. Me dijeron, oye Darío, aquí en Perú los pobres son gordos, ¿no? Sí, Qué curioso. Yo reaccioné, yo estaba gordo, más que ahora, he bajado un poco, todavía sigo gordito. Pero sí, o sea, tú no te das cuenta, es tu cultura, es sí, tu gente, es tu ambiente, pero desde sí, fuera observan determinadas cosas y claro. efectivamente, ¿no? Efectivamente. Además, nuestra sociedad, pues, en buena parte, especialmente en las zonas urbanas y en las grandes ciudades, como que el hambre ya se superó, o sea, la gente no tiene un problema de cantidad de alimentos, pero sí probablemente de calidad, y ahí se colisiona con esta gastronomía. ¿Qué Sí. reflexión rápida podrías hacer para luego pasar a este tema final? No, no, claro. Lo que pasa es que, a ver, lo que decíamos al inicio, lo que decía al inicio, ¿no? O sea, no todos vemos la realidad o el mundo de la misma manera. O sea, lo vemos en función básicamente de nuestros paradigmas, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestros valores, ¿no? O sea, no sé, pues, los peruanos comemos picante, por ejemplo. Un colombiano no come igual de picante. O sea, si para ti está bien, probablemente para él no, ¿sí? Entonces, ojo, ojo, Tan rico que es el nosotros, picante, ¿no? nosotros, Sí, pues, perdóname. tan rico que es el picante, digo, Sí, claro, claro. desde nuestra Entonces, posición. un argentino agarra y te dice el ceviche picante, carne cruda, Ajá. ¿no? Claro, es un proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que no puede cambiar su punto de vista sobre la comida. Claro que sí. Es cambiar el punto de vista. Cuando cambias el punto de vista, te abres a nuevas posibilidades. Te pongo un ejemplo con la música. Yo he trabajado 20 años con colombianos. Y antes de ir a Colombia, yo escuchaba el vallenato y decía, qué música más horrorosa, con tantos alaridos y toda esa vaina. Cuando yo experimenté el vallenato en vivo, con hermosas mujeres colombianas bailando conmigo muy pegado, créeme que mi concepto del vallenato cambió completamente. Cuando tomábamos aguardiente con mis amigos colombianos y ellos cantando, emocionados, llorando, o sea, esa vivencia hace que tu punto de vista cambie. Y eso es por eso cuando hablamos de la apertura cultural. Yo he tenido amigos, en Japón yo he tenido amigos musulmanes. Y ojo, no quiero decir que estoy de acuerdo con muchas de sus creencias, pero me abro a verlos y decir, bueno, hay una diferencia. Y digo, bueno, sí, pues eso es lo de ellos, ¿no? Ellos tienen una forma, por ejemplo, de ver a las mujeres. Yo no comparto eso, ¿no? Pero
legitimo su punto de vista, porque es como ellos se han criado, ¿sí? No por eso los voy a considerar menos o peligrosos, ¿sí? Perfecto. Eso Muy bien, Leo, daría. te agradecemos muchísimo. Ha sido una excelente charla. Se va a publicar Ajá, también la copia en video de este genial. webinario. En los próximos minutos vamos a difundirlo. Y te dejo ahora para la parte final. Nos habían pedido que ibas a hacer una pequeña locución Sí, sobre el curso que se va a dictar próximamente. sí, y entonces sí, les quería comentar que justamente en relación a lo que estamos conversando, nosotros estamos lanzando este curso que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado esta noche, que es el liderazgo para la transformación organizacional, ¿sí? Nos gusta mucho el tema organizacional, nos gusta mucho el tema humano. El liderazgo, siempre lo digo, es un fenómeno que sucede de adentro hacia afuera. O sea, empiezas primero por liderándote a ti. Si tú quieres cambiar el mundo, empieza transformándote tú, ¿sí? ¿No? Y bueno, los temas ahí que vamos a hablar es el tema de la construcción de equipos, el tema de la comunicación, la inteligencia emocional que hemos hablado mucho, el tema de la escucha, que es el componente más importante, el tema del lenguaje no verbal, la retroalimentación, el liderazgo. Y estos van a ser trabajados en 6 sesiones, donde la última sesión, la sexta sesión, vamos a trabajar casos reales, tu caso real, lo vamos a trabajar en una suerte de taller, ¿sí? Este curso lo estamos lanzando para el lunes 1 de abril, iría en el horario de los lunes y miércoles de las 7:30 a 10:30 de la noche. Y el costo lo tienen ahí, 350 soles, ¿no? 350 soles que, digamos, yo creo que pueden ser muy bien invertidos porque realmente el valor que tú vas a poder encontrar, yo creo que va a superar y con creces esa pequeña inversión que vas a hacer. Los informes ahí en magister.libertas@gmail.com y en el teléfono 913-604-399. El curso va a estar a cargo mío, ¿sí? Así que si van a estar ahí ustedes presentes, me va a dar mucho gusto poder tenerlos, ¿sí? Estos cursos son también un espacio donde yo también me nutro a partir de las experiencias que los participantes comparten. Así que esa es la invitación que les hacemos desde nuestra asociación civil Magister Libertas. Listo, Darío. Muchas gracias. Perfecto, Leo. Te agradecemos mucho nuevamente. Cerramos. Gracias a quienes han participado. Gracias a los que nos van a escuchar también en diferido. Y todas estas clases, este curso que se va a dictar, lógicamente también va a tener un material de respaldo y las personas van a poder consultarlo posteriormente en el video. Porque siempre es bueno darlo en repasadita o si por A o B no pueden asistir, pueden completarlo de todas maneras escuchándolo en diferido. Toda Correcto. la cobertura del caso con la tecnología que tenemos a disposición. Y bueno, los esperamos, pues, estén atentos porque en los próximos días se van a anunciar nuevas actividades, algunos webinarios y también otros cursos que van a acompañar a este, que es el primer curso que se está dictando dentro de nuestras cátedras de verano 2024. Muchas gracias, Leo. Gracias a todos nuevamente. Un gran abrazo. Listo. Nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas Adiós, gracias, adiós. licenciado. Gracias. Chao. Sí, sí, sí.